la pausa, amigo Luca Veloso lo decía, ayer hubo conferencia de AFUTU para plantear varias preocupaciones que tiene el gremio en este marco. Por ejemplo, se puso de manifiesto la compleja situación que justamente atraviesa el sindicato, y esto se traduce, por ejemplo, en la elección de horas docentes, también en la falta de negociación colectiva y también un recorte presupuestal, dato no menor. Para hablar de este y otros asuntos es que estamos recibiendo a esta hora aquí a Mariana Piris, que es secretaria general de AFUTU. Mariana, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buen día y muchas gracias por el espacio. Un placer para nosotros que estés por acá. Mariana, bueno, ayer decíamos, hubo conferencia de prensa y se plantearon varios asuntos. ¿Cuál es la principal preocupación hoy de AFUTU? Bueno, nosotros venimos en una situación compleja que no nace ahora, sino que desde que ingresa esta nueva administración y los cambios que hubieron a partir de la LUC con cambiar del Consejo a una dirección general, hemos tenido algunas cuestiones con respecto, por ejemplo, a la negociación colectiva, la falta de negociación colectiva, que si bien hay un buen diálogo y una instancia donde se puede intercambiar, no hay voluntad de negociación, y eso lo venimos manifestando desde hace bastante tiempo, y hemos tenido incluso instancias tripartitas en el Ministerio para llevar esta situación, para tratar esta situación, porque los trabajadores hoy de AFUTU no tenemos instancias de negociación y de incidencia en las definiciones que toma la administración con respecto a los cursos, con respecto a las condiciones de trabajo, los concursos que están en curso ahora de los trabajadores, de las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de la UTU. No tienen voz ahí, digamos. Sí tenemos voz, lo que no tenemos es incidencia en la negociación. No hay una intención de negociar de la otra parte. Claro. Uno se basa en la ley de negociación colectiva, de la negociación de buena fe, instala el ámbito, pero no tiene resultados de ese ámbito, ¿no? Y además, nosotros ya venimos denunciando, no desde ahora, sino desde hace, por lo menos desde el 2021, que existe un recorte en las propuestas educativas que tiene UTU. Uno de ellos, en su caso, fue el FPB, que pasamos de tener una serie de grupos a una disminución de 80 grupos en todo el país, y eso es un recorte previo a lo que va a ser en realidad la instalación o la ejecución de la transformación educativa. Eso ya ocurrió antes de que esto estuviera arriba de la mesa. Además, también hubo un recorte, hubo un cambio en lo que fue ese plan de FPB, que eran de 3 años, pasaron a 2 años. Por lo tanto, ahí hay un recorte también, no solo en la cantidad de grupos, sino en la propuesta misma. Disminuye la cantidad de años, por lo tanto, desaparecen horas docentes, y la esencia de lo que es esa propuesta educativa se diluye y no se diluye y no se cambia esa propuesta en base a una evaluación, ¿no? Vos decís, bueno, tuvo una evaluación este plan, claro, la evaluación fue negativa, pasamos raya a ver cómo... Claro, hay que cambiarlo, ¿no? Las evaluaciones que se plantearon en ese momento del INED los resultados eran favorables, y asimismo se modificó eso. Y llegamos a esta instancia de este año mal y tarde. Entonces, venimos de un proceso de construcción de la oferta educativa donde en todo el país hemos visto una disminución de la cantidad de grupos, y además donde al día de hoy estamos a 10 de febrero, a menos de un mes o a un mes prácticamente del inicio de cursos, donde está haciendo el primer acto eleccionario. Después nosotros tenemos un proceso nuevamente de planillado, que le llamamos, que es aquellos grupos que se plantearon en diciembre y que quedaron sujetos a inscripción, es decir, a la cantidad de estudiantes que puedan inscribirse. Se colocan en lo que es la oferta educativa, y va al próximo acto eleccionario, que va a ser a fines de febrero, con suerte. Y empezamos los cursos el 6 de marzo. Es como que los tiempos son muy acotados. Estamos muy justos, y además nosotros habíamos logrado
con el resto de los subsistemas, porque los docentes son bastante compartidos en muchos casos, habíamos logrado un orden en esa elección de horas que aseguraba no solo la fuente laboral y la seguridad, porque a diciembre ya habían sucedido todos esos actos eleccionarios y para los trabajadores era una tranquilidad de poder tener una cierta, el panorama de cómo va a venir el año que viene en torno al trabajo y al salario, sino que también te permitía planificar y generar el inicio de curso en otras condiciones. ¿La matrícula ha cambiado, ha variado, subió? La matrícula viene subiendo históricamente. Porque el planteo de disminución y eliminación de algunos programas, algunos proyectos pilotos era que, bueno, por un lado había que unificar y por otro lado es que no tenían alumnos. Bueno, lo de no tener alumnos es bastante cuestionable porque si uno mira los registros históricos en los últimos años de la UTU, la matrícula viene creciendo sostenidamente. Y la matrícula viene creciendo sostenidamente y eso implica que haya más estudiantes que ingresan a la UTU con una misma oferta educativa, básicamente, pero que eso con una disminución en la cantidad de grupos. Entonces lo que nosotros tenemos ahí es que hay grupos superpoblados, grupos estudiantes que están en condición amontonados en los salones y que además la UTU tiene una característica, ¿no? Es la educación técnica y tecnológica donde muchos de los cursos se desarrollan en talleres. Entonces imagínate un taller de informática donde hay una computadora para 3 estudiantes, en un taller de mecánica donde tenés a 25 estudiantes con un motor o en un espacio reducido. ¿Eso realmente también se traduce en el recorte presupuestal? Eso es la consecuencia del recorte presupuestal. Claro. Porque nosotros hemos escuchado al director general expresar con bombos y platillos que hay una optimización de los recursos y que hay una mejor gestión de los recursos y que hay una más oferta educativa con el mismo presupuesto. No hay forma, mirando de un lado, mirando para arriba, para abajo, de que con la misma plata tengas una ampliación de la oferta educativa y que la educación de los estudiantes, que los estudiantes estén en condiciones dignas adentro de los salones de estudio. Porque claramente el tener más oferta con un mismo presupuesto implica que en cada grupo hayan más estudiantes y que el nivel de la educación es realmente complejo. Las familias han estado mucho tiempo con sus estudiantes, con sus hijos e hijas en la UTU, amontonados en salones donde no tienen las condiciones necesarias para desarrollar. ¿Cuánto se recortó? ¿Tienen la cifra? No tenemos la cifra concreta porque el presupuesto es básicamente el mismo. Lo que pasa es que ¿qué se hace con esa plata si yo tengo 10 pesos para repartir entre 5 y ahora esos 10 pesos los reparto entre 10? Claramente hay una afectación en términos de los cursos que se dan y los materiales fungibles que también son necesarios para la educación técnica, ¿no? Necesitas, yo qué sé, tornillo, clavo, madera, esas cuestiones que tampoco están presentes. Computadora, que es lo que decías. Computadora. Ahora, este cambio esta falta de negociación que ustedes denuncian, ¿tiene que ver con la impronta de la dirección, del director, o antes era igual? No, tiene que ver con el cambio que hubo en torno al Consejo y pasa de la Dirección General. Claramente es una impronta, no solamente del director general, es una impronta del gobierno de la educación que se da así, ¿no? Hemos tenido instancias también a nivel de CODICEN donde ha sido bastante complejo poder llegar a una negociación real. Y también tenemos el conocimiento de los otros sindicatos de la educación donde la negociación en su subsistema con las direcciones generales ha sido bastante complejo. Y en realidad lo que nosotros la falta de negociación colectiva realmente nos preocupa porque nosotros como sindicato bregamos o atendemos también las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Pero lo que nosotros estamos planteando hoy, a esta altura del mes de febrero, es que con el mismo presupuesto no podemos generar las condiciones
dignas para que puedan los estudiantes estar en las aulas en condiciones aceptables para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero que además estamos llegando mal y tarde a un inicio de cursos donde hay una gran incertidumbre, no solo de los trabajadores y las trabajadoras, que hoy todavía muchos no han pasado por el proceso de elección de horas o este primer acto de designación. Muchos trabajadores han quedado sin hora, han salido compañeros y compañeras, afiliados y no afiliados, ¿eh? Sí. No estamos hablando únicamente de los trabajadores afiliados, estamos hablando de los trabajadores de UTU en general, que han terminado el proceso de designación de horas y se han ido para la casa sin una hora. Sí. Y eso implica que el año que viene no sabe cuál va a ser su sustento. Y este panorama de alguna manera también fomenta, la incertidumbre fomenta la deserción, ¿no? En el caso de los alumnos, por ejemplo. Esto es... Lo que pasa es que debe ser complejo, porque si no tenés recursos nosotros llegamos a un inicio de curso donde hay grupos que no tienen docente, ¿no? Porque por este mecanismo que tenemos, que todavía hay algunos cursos que están para abrir, para verse si se abren o no, que se van a cubrir los puestos más adelante. Si llegamos en esa situación, muchos cursos no van a tener docentes, van a empezar el año en realidad sin saber muy bien qué hacer. A ver qué pasa. Claro, y que además los centros educativos tienen poco tiempo para planificar su inicio de cursos. Recién hoy se están enterando quiénes van a ser los docentes que van a trabajar en determinados cursos y ordenar todo eso para que empiece de forma armoniosa, digamos, va a ser complejo. Y es una incertidumbre, no solo para nosotros, para los estudiantes, para las familias de los estudiantes, que además tampoco están entendiendo mucho o no estaban entendiendo mucho cómo afecta esta transformación educativa, ¿no? Sí. Cómo de tercero, de segundo, ahora paso a noveno, qué pasa si paso de la escuela o sigo en la escuela, toda esa incertidumbre. Voy al liceo de Túnica, de alguna manera, alguien preguntaba eso. Voy al auto, en este caso de Túnica, exacto. No queda muy claro. Y si bien hay una intención del gobierno de la educación de pintar que esta transformación es lo mejor que pueda haber, todavía no lo sabemos porque va a empezar a aplicarse recién en marzo. Lo que sí sabemos es que hoy estamos sufriendo los recortes que se vienen sosteniendo desde hace 2 años. Ahora, antes de empezar esto. ¿Se aplica o no la reforma? El otro día, ahí donde estás vos sentada ahora, Emiliano Mandasen de FENAPES decía, bueno, evidentemente se va a aplicar porque es un mandato de las autoridades, pero básicamente es letra muerta. Claro, se va a aplicar y está en desarrollo a partir del proceso de designación también, ¿no? De designación de horas. Y se va a aplicar en lo que es la educación media básica, lo que nosotros ya teníamos del ciclo básico tecnológico, ahora pasa a ser EBI, educación básica integrada, que ahí nosotros también lo que denunciamos en este caso es que hay una pérdida de identidad de lo que es la educación técnica y tecnológica. Nosotros pasamos de tener ciertas asignaturas que eran curriculares a pasar a ser talleres, pero que además los estudiantes en lo que era nuestro ciclo básico tecnológico tenían una fuerte carga horaria de la asignatura de tecnología, donde tenían 2 docentes que acompañaban todo ese proceso de un aprendizaje transversal con todas las otras asignaturas en base a el quehacer del taller, y ahora tenemos los grupos superpoblados con un único docente, entonces también tenemos un recorte ahí. Los docentes ya saben qué van a hacer en esta nueva instancia. Saben lo que van a hacer. Algunos, yo creo que no sabemos muy bien qué es lo que vamos a hacer, porque no está claro también, además de que todo el contenido curricular de esta transformación educativa, ahí no se supo, incluso en algunas asignaturas no se sabe hasta el día de hoy. No se bajaron los programas nuevos. Todavía hay algunas asignaturas donde no hay programas. Entonces, los docentes están ahí expectantes a ver qué difícil, pasa, haciendo un curso. Llegan y esperamos directiva. ¿Cuál es qué actitud se toma? Bueno, nosotros confiamos plenamente en la capacidad profesional que tienen los docentes, ¿no? y los trabajadores de la UTU de poder llevar eso, pero claramente ese es un punto más dentro de todo lo que hay que genera incertidumbre de cómo va a ser este año lectivo. Lo que nosotros vemos es,
prevemos es que va a estar bastante caótico el inicio de curso. Ahí está, eso te iba a preguntar, porque entre esto y la falta de recursos, ¿empiezan las clases? Y sí, las clases van a empezar. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que empezar las clases porque también nos permite ver cuál es el grado de lo que implica esta transformación educativa en las cuestiones concretas que tienen que ver con los estudiantes y con sus familias, porque las familias claramente me imagino que deben estar preocupadas para ver qué sucede con sus hijos y con sus hijas cuando empiecen las clases, ¿no? Entonces, nosotros creemos que sí, que desde el sindicato bregamos para que comiencen las clases, pero haciendo estas advertencias de que prevemos que va a ser realmente caótico y que ese caos y esa responsabilidad, cuando en cada uno de los centros recae sobre los trabajadores. Claro. ¿Puede pasar que haya faltante de alumnos, por decirlo de alguna manera, ante tanta incertidumbre? Que las familias digan, bueno, no sé, la verdad que no, quédate. Que este año quédate, hasta que acomoden todo. Hay una fuerte tradición, ¿no?, de las familias de escolarizar a los estudiantes, o sea, de mandar a sus hijos a la educación pública. La realidad que estamos viviendo en términos generales, con la situación de la carestía, de pobreza, de los índices de pobreza general que hay, y sobre todo fuertemente en el interior del país, nos muestran otras realidades que hay que atender con mayor particularidad, ¿no? Porque son estudiantes que, bueno, su vínculo y su asiduidad al centro educativo puede estar condicionado por otras cosas, que también son situaciones que nosotros tenemos que atender y que contemplar para que estos estudiantes no, vengan, no abandonen. Pero esa situación, en ese marco, no creo que haya familias que digan, bueno, no te mando porque vamos a ver qué pasa con esta transformación. Al contrario, yo creo que las familias apuestan a la educación, a mandar a sus hijos a la educación pública, y ahí está el histórico de la matrícula, por lo menos en UTU, de que ha crecido, ¿no? De que hay una apuesta desde las familias a la educación técnica y tecnológica. Tras la denuncia, tras la conferencia de prensa, ¿cuál es el próximo paso? Así breve. Bueno, nosotros vamos a estar acompañando y analizando cómo termina este proceso de designación de horas, cómo se da el nuevo planillado, donde estamos esperando que por lo menos puedan haber apertura de nuevos grupos, acompañando algunas situaciones con respecto a trabajadores como han sido los alfabetizadores laborales, como ha sido el proceso de educadores y adscriptos, para que se puedan cubrir los cupos y que además puedan garantizar su fuente de trabajo y ir planificando el inicio de cursos, a ver qué sucede, ¿no? Qué nueva expectativa, entonces, no medidas por ahora. Sí, no, medidas por ahora no. Estamos también acompañando todo este proceso de designación y analizando, ¿no? Claro. Porque tenemos que también pasar raya y ver cuál es la situación real que queda después de esto. Expectante, sigo observando panorama. En el final, en 30 segundos, ¿cómo estamos a nivel edilicio en la UTU, a nivel de país? Bueno, porque eso es un tema recurrente, ¿no? Todos los años, cada vez que arranca el año lectivo, hablamos de este tipo de cosas también. Hablamos del tema de edilicio porque en realidad nosotros tenemos constatamos a nivel país que falta el mantenimiento de los centros de estudio, donde hay condiciones realmente complejas, donde hay contenedores y en estas condiciones los chiquilines tienen que iniciar el curso en contenedores que son chicos, que son calurosos, que imagínate en el norte con esta ola de calor estar en un contenedor con 30 chiquilines, o sea, 30 estudiantes en un contenedor, sin las condiciones necesarias. Entonces, siempre lo que planteamos es que hay que ir a un proceso de mantenimiento y de nuevos centros de estudio, pero que hoy no tenemos el plan de obra arriba de la mesa. Bueno, ojalá que se pueda concretar la brevedad, porque eso también es muy necesario. Mariana Piris, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Vamos a una pausa pequeña y ya venimos, ¿eh?